Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Tras la Huella by Re. Yo soy Regina y si os apasionan las historias crime, estáis en el lugar correcto. Cada viernes os traeré un nuevo caso, así que si no os los queréis perder, suscribíos y dadme un like si os ha gustado el vídeo. Antes de adentrarnos en el caso de hoy, los que ya me conocéis quizás ya lo sabéis, pero para los que seáis nuevos os quería avisar de que ya me podéis seguir por Instagram para estar al día de todo mi contenido. Podéis encontrarlo en la cajita de información. Y ahora amigos, sí que empezamos con el caso de hoy. He querido explicaros este caso ya que nos estamos acercando a las fechas navideñas y es un caso sin resolver. El próximo 26 de diciembre se cumplirán 28 años del cruel homicidio de John Bennett Ramsey y yo quería explicaros esta historia para recordarla a ella también. Este es un caso absurdo, lleno de misterios y que desde finales de los años 90 ha conmocionado y obsesionado a Estados Unidos. Es el caso de John Bennett Ramsey, una niña de tan solo 6 años asesinada misteriosamente la noche de Navidad. Nos encontramos en Boulder, Colorado, y es la mañana del 26 de diciembre de 1996. Ha pasado solo un día del día de Navidad y la familia Ramsey se está preparando para ir a la casa de unos familiares para pasar el resto de las vacaciones navideñas en Michigan. Hay solo un problema. Cuando van a despertar a su hija pequeña de tan solo 6 años, John Bennett Ramsey no se encuentra en su cama, donde sus padres la habían dejado la noche anterior. Y aquí empieza el terror. Pero antes de adentrarnos en este misterioso caso, hay que entender quiénes son los Ramsey y por qué su vida se desmoronará ante un evento tan terrible. John Ramsey y Patricia Ann Paul se casan en 1980. John está divorciado y cuando se casa con Patricia, o Patsy, como la llaman todos, ya tiene 3 hijos de un matrimonio anterior. John tiene algún año más que Patsy, es expiloto de avión y es un hombre serio, taciturno y reservado. En cambio, su mujer es una mujer abierta, extrovertida y muy guapa. De hecho, había participado en algunos concursos de belleza y en 1977 gana el título de Miss West Virginia. Los Ramsey son originarios de Georgia y los primeros años de matrimonio los pasan en la capital, Atlanta. Los dos tienen 2 hijos. En 1987 nace Burke, el primogénito de la pareja, y en 1990 Patsy da luz a la que será su segunda hija, John Bennett Ramsey. Los Ramsey son una familia de la alta burguesía. John es un hombre rico de negocios, viven en una casa espléndida de unos 600 metros y todo parece ir bien. En 1990 deciden dejar Georgia y mudarse a Colorado, concretamente una ciudad llamada Boulder. Una pequeña ciudad con una comunidad muy unida y donde todos se conocen, con la intención de ampliar el volumen de negocios de la Access, la sociedad de software de John. Van a vivir en una casa preciosa en la calle 15 y entran enseguida en el ambiente del vecindario. Frecuentan un grupo de amigos e inscriben a sus hijos en el mejor colegio de la ciudad. Tienen otra casa, un barco y un avión privado. La vida les sonríe y ellos sonríen a la vida, pero no durará mucho. En 1994 muere en un accidente Beth, la primera hija de John, nacida del precedente matrimonio. Para ellos es un duro golpe, pero no será la única noticia que les devasta. A su mujer Patricia le detectan un tumor en los ovarios, en el estadio 4, y que la mujer empieza a afrontar con una terapia muy dura. Además, la enfermedad le impide seguir con su pasión, la de los concursos de belleza. La mujer, al no poder participar personalmente, transfiere esta pasión a la pequeña John Bennett, que con su carita encantadora y largos cabellos rubios y una desenvoltura sin igual parece que llegará a ser una mini reina de la belleza. Pero el verdadero momento en el que John Bennett quiso entrar en este mundo fue cuando Patsy llevó a su hija a una reunión de ex-reinitas de belleza. Ese mundo, dice Patsy, parecía atraer a la pequeña de casa, que pidió a la madre de vestirla y maquillarla como aquellas señoras que había visto en la reunión. Se ha discutido mucho sobre el hecho de que John Bennett participara en concursos de belleza para niños.
Su imagen icónica no es la de una niña que sonríe espontáneamente delante de un objetivo. Más bien es la imagen de una niña muy maquillada, con el pelo lleno de laca y con una pose forzada frente a un fotógrafo. Una mujer en miniatura. Esto se veía en los vídeos y fotos, y esto es lo que más sorprendió a la opinión pública, más que el resto de la historia, que ya es de por sí extraña. Volviendo a Patsy y su hija, que soñaba con maquillarse y desfilar en las pasarelas, cada exhibición de Joan Bennett era un pequeño evento. La capacidad de la niña, así de pequeña, de catalizar la atención de todos es extraordinaria. En poco se convierte en famosa y va a concursos. Si a un concurso participaba Joan Bennett, las otras madres ya podían tirar la toalla. Ella lo habría ganado. Patsy empieza a atraer la antipatía de todos por esa manera de hacer ganar a la hija todos los concursos y hacerla ir a las pruebas, hacerla cantar y bailar. Una mujer obsesionada en que su hija ganara todo. Así la definirán todos. Patsy se defiende diciendo que no, que eso era algo que Joan Bennett amaba hacer y que nadie nunca la había obligado. Sea verdad o no, la gran cantidad de vídeos transmiten la imagen de una niña que se movía con una desenvoltura fuera de lo común, completamente en su salsa, cantando, bailando o hablando de sí misma. Una niña rubia, guapísima, pero que el aspecto de adulta era a veces turbador, pero que en el fondo, y esto parece que se les olvidara, era solo una niña, también muy alegre, avispada e inteligente, y sobre todo amada por sus padres. 1996 es el año del éxito para los Ramsey, sobre todo para los negocios. La empresa de software de John Ramsey cierra en 1995 con una facturación de $1.000 millones y para festejarlo John Ramsey hace una fiesta de empresa. La noticia de este evento enseguida se difunde por la ciudad y aparece también en los periódicos locales. John explicará más adelante de no haberle hecho mucha gracia todo el revuelo que había causado la noticia, que interpretará como un presagio, porque sentía que todo el mundo hablara de ellos no traería nada bueno. Llegamos a diciembre de 1996, como cada año desde que vivían en Boulder, los Ramsey se suman a la rara tradición de tener las puertas de casa abiertas para ofrecer dulces y enseñar la casa decorada con motivos navideños a todos los vecinos. Y siendo la casa de los Ramsey una casa tan conocida, la familia se presta a abrir las puertas de su casa a gente totalmente desconocida, que entrará en casa de los Ramsey, que más tarde ellos mismos definirán como un gran error. En 1996, el 23 de diciembre, además del tour tradicional, los Ramsey celebraron una fiesta prenavideña para intercambiar los regalos de Navidad con amigos y parientes que no iban a poder ver el día de Navidad. Las fotos y vídeos que se toman esos días serán las últimas de Joan Bennett, entre regalos y felicidad. Unas imágenes que respiran alegría e ilusión, junto con otro vídeo de su última actuación, también realizado por esas fechas en un centro comercial. La mañana de Navidad de 1996, Joan Bennett se levanta pronto. Hay regalos para abrir. Junto con Borg, su hermano mayor, bajan para abrir los regalos. Están todos felicísimos. A Joan Bennett, Papá Noel le había traído una bicicleta nueva y ella, estando tan ilusionada, le pidió a su padre salir fuera para dar una vuelta con la bici. Pero su padre le dijo que mejor al día siguiente. Ese día, por desgracia, nunca llegó. Esa noche, la noche entre el 25 y el 26 de diciembre de 1996, a Joan Bennett alguien le arrebatará la vida sin piedad. Volviendo a la noche del 25 de diciembre, los Ramsey la pasan en casa de amigos. A las 9 de la noche se van porque quieren poner en la cama a los niños pronto, porque al día siguiente se iban a ir a Michigan para ver a los hijos mayores de John. La pequeña se durmió en el coche y la llevó a su habitación y Patsy le puso el pijama, le tapó y la cerró la puerta de la habitación. De ahí en adelante nadie sabrá qué le ocurrió a Joan Bennett. La mañana del 26 de diciembre, John y Patsy se levantan pronto y empiezan a hacer las maletas. Tienen que estar en el aeropuerto a las 7 y coger un vuelo. A eso de las 5:30, Patsy va a buscar ropa que estaba en un baúl cerca de la habitación de Joan Bennett. La mujer se acuerda que la puerta de la habitación estaba cerrada y luego baja a la planta inferior y allí nota
algo en el lado de las escaleras. Folios diseminados por el suelo donde parecía que había algo escrito. La mujer recoge los folios y empieza a leer, y en poco tiempo una sensación de hielo le sube por el cuerpo. Era una petición de rescate. Alguien que había secuestrado a su hija. Estos son algunos de los trozos de la carta. Señor Ramsey, escuche bien. Somos un grupo de personas que representa una pequeña fracción extranjera. Respetamos su trabajo, pero no la nación para quien lo desarrolla. En este momento, su hija está en nuestro poder. Está sana y salva y si quiere que llegue al 1997, tiene que seguir nuestras instrucciones al dedillo. Coja $118.000 de su cuenta. 100.000 tienen que ser en billetes de 100 y el resto, 18.000, en billetes de 20. Asegúrese llevar al banco una maleta de dimensiones adecuadas. Le llamaré pronto para quedar y nos entregue el dinero y nosotros le devolveremos a su hija. Cualquier desviación de las instrucciones causará la inmediata ejecución de su hija. No tendrá ni siquiera los restos para el funeral. Los dos señores que la tienen en custodia no tienen una particular simpatía por ella, por lo que le advierto que no les provoque. Usted y su familia están bajo control constante y también las autoridades. No intente ser listo, John. No es el único rico de su entorno, así que no piense que para nosotros matar es difícil. Así que no nos infravalore, John. Use su sentido común del sur. Ahora todo depende de usted, John. Victoria y luego unas siglas, SBTC. Después de haber leído esas palabras, de las que os he leído solo un poco, porque la carta es realmente larga, Patsy corre a la habitación para ver si John Bennett estuviera en su cama, para ver si era solo una macabra broma. Pero Patsy abrió la puerta al horror. Su querida hija no estaba allí. Patsy y John la buscan por toda la casa, llamándola a gritos, esperando que se hubiera escondido, pero nada, ni rastro de John Bennett. Patsy estaba en una crisis de nervios y seguía chillando y llamando a la niña. Lloraba desconsolada, una reacción normal a una situación casi surreal. Y esta reacción de Patsy y John genera controversias para algunas personas y veremos por qué. Generará controversia también el audio de Patsy, que llama al 911. Se oye a Patsy que está totalmente desesperada, que pide ayuda porque acaban de secuestrar a su hija, que ha encontrado una carta de los secuestradores y que después ha ido a la habitación y la niña no estaba. La llamada de repente se interrumpe, es decir, ella cree que ha colgado, pero en realidad no. Y de fondo se oye a Patsy que murmura algo que no está nada claro. De hecho, hay varias versiones. Una dicen que se oye a Patsy que dice, «Ayúdame, Jesús». Y luego la de un hombre que dice, «No estamos hablando contigo». Y más tarde la de un niño que dice, «¿Qué habéis encontrado?». Otras versiones dicen que se oye a Patsy decir, «¿Qué has hecho?». Y la de un hombre o un niño tampoco está claro, que dice, «Me van a arrestar». Pero estos audios son realmente de una calidad pésima, por tanto, solo podemos hipotizar. Al cabo de 7 minutos de la llamada, llega la patrulla de policía al 755 de la calle 15 y nada más bajar del coche ven que no hay ningún tipo de señal en la nieve. Lo que es raro si hablamos de personas que se han llevado de casa a la niña. ¿Cómo han entrado? Los investigadores inspeccionan toda la casa y la habitación de John Bennett. La cosa rara era que la pequeña se había hecho pipí. Más adelante descubrirán que era frecuente en ella y eso se suele asociar a niños en estado de ansiedad o preocupación. Aparte de eso, no se ve nada más que les llama la atención, ninguna señal de que entraran en casa de los Ramsey. El comportamiento de los Ramsey con los agentes es raro. Todo lo que respecta a la familia se mira con lupa, incluso la ropa. Ven que Patsy no iba con el pijama, ya iba vestida. Mucha gente dice que iba vestida como la noche anterior. Lloraba desesperada en una esquina de la casa, con las manos en los ojos, pero según un agente de vez en cuando abría las manos para ver qué ocurría. El matrimonio estaba separado el uno del otro y no buscaban consuelo entre ellos. Varios vecinos entran en la casa para consolarlos y una vecina se pone incluso a ordenar la cocina. Eso significa solo una cosa, contaminación de la escena del crimen.
La policía, más que buscar a John Bennett, estaba preocupada en vigilar al matrimonio, sobre todo su reacción entre ellos y también con otras personas. ¿Por qué permitieron que tanta gente entrara y saliera de la casa? Burke, el hijo mayor, en medio de todo ese revuelo, se queda encerrado en la habitación. Dice que tenía miedo. En la carta pone que tienen que esperar la llamada de los secuestradores, por lo que la policía pincha el teléfono de los Ramsey y esperan a que alguien llame. Los investigadores también verán que la carta se ha escrito en una hoja que se había arrancado de una agenda que pertenecía a Patsy, y esto, amigos, como podéis imaginar, es realmente raro. Mientras tanto, John llama al banco para que les den los $118,000 y a las 7:30 la suma ya estaba disponible y los Ramsey envían a Burke a casa de una vecina. A las 8 de la mañana, a casa de los Ramsey, llega la primera detective que se va a ocupar del caso. Le abre John Ramsey. Lo que le dirá a la detective tendrá un gran peso en las horas sucesivas. Cuando la mujer escribirá cómo le había parecido John, ella usará un adjetivo impactante. Jovial. John parecía jovial, dando a entender que la había recibido sonriendo, casi distendido, un comportamiento que desentonaba totalmente con la realidad de lo que estaba ocurriendo, evidentemente. La mañana transcurre esperando la llamada de los secuestradores, pero que no llegará nunca. Uno de los agentes sugiere a John de ir a dar una vuelta para ver si hubiera algo fuera de lugar que pudiera ayudar a la investigación. El hombre empieza su paseo y se dirige al sótano, enciende la luz y empieza a bajar hacia aquello que nunca habría querido ver. John Bennett estaba allí, envuelta en una sábana blanca. Todavía lleva su pijamita rosa, tumbada por el suelo con los brazos en alto y cinta adhesiva en la boca con una cuerda alrededor del cuello y en las muñecas. Los gritos de John llegan a la planta superior y todos corren a ver y ven al hombre subir llevando en sus brazos el bulto inerte envuelto en la sábana blanca de una niña violácea que parecía estar muerta. No obstante, el rigor mortis le quitó el adhesivo de la boca e intentó reanimarla. Poco después, la policía confirma el miedo de todos. John Bennett estaba muerta, asesinada por quién sabe quién y quién sabe cuándo. La pequeña se encontró 8 horas después de la denuncia de desaparición. John la cubrió con una cubierta con la cual la había encontrado. El horror invadió toda la casa. Los Ramsey tuvieron que salir rápidamente de la casa, ya que ese lugar se había convertido en el escenario del crimen. Poco tiempo después, el cuerpo de la pequeña se trasladó a la morgue para hacerle la autopsia, que se efectuó al día siguiente. Y lo que reveló la autopsia fue devastador. Alguien había abusado de John Bennett, la habían pegado y estrangulado, como se veía de los numerosos moratones por todo el cuerpo. Estrangularon a la pequeña con una cuerda de nylon y habían usado un mango roto de 10 centímetros de un pincel que pertenecía también a Patsy Ramsey para formar una especie de garrote. John Bennett tenía también un gran golpe en la cabeza de casi 20 centímetros. En el contenido gástrico parece que la pequeña había comido piña, pero los padres cuentan que esa noche no había comido. También tenía una inflamación en la parte íntima y eso significaba algo. John Bennett era víctima de abusos de hacía tiempo, de mucho tiempo antes de la muerte. Y eso ya puso en el punto de mira a los padres, que ya sospechaban de ellos desde el momento en que vieron esa extraña petición de rescate, demasiado larga y con demasiada información, que según ellos tenían que haber tardado por lo menos 20 minutos a escribirla. ¿Es posible que un secuestrador tuviera todo ese tiempo a escribir algo que podía decirse en 2 líneas? Pero la hipótesis es que la escribió Patsy, pero este será solo un indicio que se sumará a otros tantos elementos indiciarios que entrarán en juego en este caso misterioso e intrincado, y que nadie en este momento se imaginaba cómo este caso iba a entrar en el imaginario colectivo de todos. Nadie sabía
cuánto y cómo ese caso habría obsesionado a millones de personas en todo el mundo. Una cosa era segura: ese caso estaba destinado a hacer historia, gracias a los medios de comunicación, que enseguida se adentraron en ese macabro escenario y dando una interpretación de la realidad según cómo se presentaba. Y la policía se dejó influenciar por los medios de comunicación para llegar a conclusiones justas o equivocadas, no se sabe. La imagen de John Bennett era la primera que salía en todas las revistas, en las portadas de las revistas más importantes del país, vestida de reina. Esa imagen daba, si cabe, un aspecto todavía más siniestro a todo. Los tabloides pasaron a llamarla la Barbie de América, desnudándola de cualquier forma de inocencia, como si ser reina de belleza la hubiera privado del derecho de ser tratada con la decencia que se debía dar a una menor, más aún una niña de apenas 6 años, algo que es indecente más allá de cualquier límite. De las investigaciones se filtraron las extrañezas de la policía respecto a lo que se encontró en la casa. Cosas desconcertantes que se encontraban y que iban directamente a parar a los periódicos. Todo parecía que iba en una sola dirección. Los Ramsey, que por su parte clamaban que se atrapara al que le hubiera hecho a su hija, lo hacían a través de esos medios de comunicación que parecían haberlos ya condenado. La investigación empieza en un contexto muy particular y no de la mejor de las maneras. El hecho de haber considerado este caso como un simple caso de secuestro ha hecho perder mucho tiempo a la policía y este error también ha llevado a no tratar a la casa como una verdadera y propia escena del crimen. Y por tanto, eso significa que hay tantos elementos que no se pueden usar. Pero no penséis que la policía no ha investigado. Hay muchas pruebas, muchísimas, que se han recogido en el escenario de testimonios entrevistados, cientos de potenciales sospechosos, decenas de miles de pruebas y por tanto también hay tantas pruebas que no se han tomado en consideración. Hay realmente tantas pruebas que no se podrían presentar en un único vídeo, por lo que hoy hablamos de la investigación en general y de las pruebas más importantes y así nos podemos hacer una idea. En Estados Unidos hay 2 grupos y son la policía que investigan y los procuradores de distrito que siguen a los criminales. Y en este caso las 2 entidades no se ponen de acuerdo. Es más, tendrán 2 puntos de vista totalmente opuestos y durante toda la investigación se enfrentarán a menudo. Este caso impacta a todo Estados Unidos, ya sea por su naturaleza como por la implicación de los medios de comunicación. Simplemente con la carta, que es uno de los elementos más importantes en este caso, y es por ello que la policía pone mucho empeño en analizarla con detenimiento. Visto que la forma y el fondo son ya muy raras, también les llama la atención que solo vaya dirigida a John. ¿Por qué? Esto es solo un detalle, pero ya es algo a tener en cuenta. Luego hay también tanta información sobre la identidad de los secuestradores. Y de nuevo, ¿por qué? Dicen que son un grupo que representa una facción extranjera. ¿Por qué tienen que dar explicaciones de quiénes son para secuestrar a una niña? Luego el autor casi es amable con John, le felicita, le dice que respeta mucho lo que hace su empresa. Y otra cosa que es muy rara es la misma cantidad que pide, $118.000. John es millonario, tiene una empresa que ha facturado $1.000 millones y por tanto que solo pida $118.000 no tiene sentido. Su casa es enorme, con muchas habitaciones, tiene jets privados y $118.000 además no son 115.000 ni 120.000. No redondea. Y parece ser que estos $118.000 coinciden justamente con un bonus que recibe de su empresa. Por tanto, parece que esté relacionado con ese bonus y que la persona esté relacionada con la familia. Y al final de la carta firma con SBTC, que no sabemos qué significa. Pero para los investigadores parece que sea una frase religiosa y por tanto se puede relacionar con Patsy, porque Patsy era una persona muy religiosa, pero por el momento son solo suposiciones, no hay nada seguro.
Otra cosa bastante extraña e interesante es el hecho que en la carta hemos encontrado solo una huella y que esta huella pertenece a un agente que la ha tocado cuando pensaba que se trataba solo de un secuestro. Y esto demuestra la rareza de la investigación, ya que, aunque John y Patsy han tocado la carta y además varias veces, no se encuentran las huellas de ellos. Esto significa que cualquiera puede tocar algo y no dejar huella. Otro de los elementos que llaman la atención es que la familia contrata abogados enseguida y eso puede parecer que tengan algo que esconder. También parece ser que el día después del funeral en Atlanta, el 1 de enero de 1997, la policía descubre que los Ramsey concede una entrevista a la CNN sobre el caso. Y cuando conceden la entrevista, la policía todavía no había podido interrogar a los Ramsey. La policía sí que había hablado con ellos el día del crimen, pero no les había llevado a la central para interrogarlos formalmente. Con grabación, filmación y con, por ejemplo, interrogarlos por separado para ver si coincidían en sus declaraciones. Todo esto todavía no había ocurrido y todo ello porque la policía no puede forzar a testimoniar, a no ser que la persona esté bajo arresto. Y en este caso la familia era solo testigo. En la entrevista concedida a la televisión se puede ver a Patsy en un modo un poco extraño, muy impactada, pero al mismo tiempo parece que haya tomado tranquilizantes. Pone en guardia a la ciudad de Boulder diciendo que hay un asesino suelto e invita a los padres a tener cuidado con sus hijos. Después de haber oído la entrevista, la alcaldesa de la ciudad desmiente esta información tranquilizando a todos, porque según ella en esa ciudad no había ningún asesino, dando a entender que seguramente los verdaderos asesinos son los padres. Existen muchas hipótesis sobre este caso, entre ellas la hipótesis de los medios de comunicación, y es la siguiente. La noche de Navidad, John Bennett, que normalmente se hacía pipí en la cama, se habría ido a dormir bastante pronto, pero durante la noche Patsy se habría dado cuenta de que su hija se había hecho pipí, y eso hizo que se enfadara. Más bien se enfureció enormemente y con una ira incontrolable habría golpeado a John Bennett en la cabeza con un objeto contundente y presa del pánico decidió, junto con John, disimular los hechos con un secuestro que acaba mal. Varios elementos de la investigación confirman esta tesis. Por ejemplo, la policía no encuentra ningún elemento que haga pensar que alguien haya entrado en la casa. En efecto, en ese momento en Boulder hacía frío y ha nevado, pero cuando llega la policía no encuentra ningún rastro, ni huellas de pasos o cualquier otra cosa que pueda demostrar que alguien hubiera entrado. Pasa lo mismo con el ADN y las huellas dentro de la casa. No hay absolutamente ninguna huella que no perteneciera a la familia Ramsey. Tampoco hay rastro de haber forzado puertas, ventanas, absolutamente nada. Otro de los grandes interrogantes del caso es que si había habido un intruso que ha entrado en la casa, como ha hecho para coger a John Bennett, despertarla, llevarla al sótano sin que nadie oiga nada. La niña tenía que haber gritado y sus padres tenían que haber oído algo. ¿Cómo había hecho esta persona para que la pequeña no gritara? Luego, la teoría de que los Ramsey abusaran de la propia hija se toma en consideración dados los resultados de la autopsia que indican la presencia de lesiones que perduran en el tiempo en las partes íntimas de John Bennett. Y con esto los medios de comunicación y los periódicos apuntan a John como un depredador. Además, los resultados de la autopsia desvelan que la pobre John Bennett ha sufrido muchísimo, con una estrangulación y un trauma cranoencefálico debido a un golpe dado con un objeto contundente. Pero no se sabe cuál ha ocurrido antes. En pocas palabras, no se sabe cuál de las dos ha sido la causa de la muerte de la pequeña. Es decir, que no se sabe si antes la han pegado y luego la han estrangulado. Este caso sería más montaje y por tanto confirmaría la tesis del accidente. El tiempo pasa y el procurador Alex Hunter ve que las investigaciones no avanzan y decide ir a uno de los mejores policías de Colorado y le pide trabajar con él. Este investigador se llama Lou Smith y tiene mucha experiencia. Ha trabajado con desapariciones y secuestros de niños y con un alto porcentaje de éxito.
No se deja influenciar por la opinión que ya está en mente de todos. Para todos era claro que eran los padres, que habían cometido un crimen y habían hecho un montaje. Pero este hombre, después de estudiar todos los elementos, cambiará de idea. Analiza todas las fotos tomadas el día del secuestro. Estudia las fotos y se da cuenta de que la pequeña tiene 4 marcas muy curiosas, 2 en la cara y 2 en la espalda, y estas marcas no las tenía antes. Y esto es seguro porque ha visto 2 fotos que han sido tomadas el día de Navidad, que fue su último día de vida, y se ve bien en las fotos que no están esas marcas. Lo raro es que los 2 puntos en la cara y los 2 puntos en la espalda parecen equidistantes, y se pregunta qué es lo que puede haber causado esas marcas, y se plantea que pueda haber sido una pistola láser que algunos policías hacen servir para inmovilizar a las personas. Habían hecho la prueba del láser en un cerdo previamente anestesiado y luego habían analizado las marcas y visto que las marcas en el cuerpo de John Bennett parecían ser iguales, lo que a priori esto descartaba a los padres, que durante un arrebato hayan podido hacer daño a la niña. Otro elemento era que la niña no había gritado ni había montado ningún escándalo. Por tanto, este indicio apoyaba la tesis del secuestro. En cuanto a cómo pudo entrar sin dejar ninguna huella en la nieve, también encuentran una explicación, y es que la nieve estaba por todas partes, pero mirando mejor, en la parte trasera de la casa la nieve se había fundido. Eso quiere decir que si alguien hubiera entrado en la casa por allí, no habría dejado ninguna huella con los zapatos. Otra cosa importante, según él, es que hay otra foto del sótano, y en esta foto hay una ventana rota y abierta, y bajo esta ventana hay una pequeña maleta. Esta ventana no se había roto el día de Navidad, sino que llevaba rota ya un tiempo, y no la habían arreglado nunca, y creen que alguien pudiera haber entrado a la casa por esa ventana. Quiero hacer un paréntesis para aclarar esto de la ventana rota y que no la arreglaran. Esto nos puede parecer extraño a la mayoría de los mortales que tenemos casas de menos de 100 metros cuadrados y podemos contar con los dedos de las manos el número de ventanas que tenemos en casa. El caso de los Ramsey es diferente. Era una casa grande de 600 metros cuadrados y con muchas ventanas. Además, esta en concreto se encontraba semienterrada y tapada con una rejilla, y daba a una habitación que no se usaba mucho, por lo que es fácil que John se demorara en arreglarla. Como os he dicho, esta ventana se encuentra en una zona baja de la casa, de hecho semienterrada, y a la cual se puede acceder desde una rejilla que, según Lou, se había movido hacía poco tiempo. Para acceder desde allí es un poco complicado, pero es factible, y él mismo hace la demostración introduciéndose él mismo por el hueco de la ventana. Según las conclusiones de la autopsia, se llega a saber el orden en el que John Bennett ha sido agredida. Primero la han estrangulado y luego le han dado un golpe en la cabeza con tanta fuerza que le han roto el cráneo. Y eso se demuestra por los moratones que tiene alrededor del cuello, que indican que hay todavía latido. Tiene también trozos de madera en la bag procedente de uno de los pinceles de Patsy, que esta vez sí que los consideran como relevantes en cuanto a que sí que habían abusado de ella. También, volviendo a investigar las lesiones presentes en su bag, concluyen que no se deben a abusos repetidos y prolongados en el tiempo, sino que se debe a una inflamación crónica de la vagina, que suele ser común en las niñas de su edad. Además, el pediatra de John Bennett dirá que nunca había notado ningún signo de violencia en su cuerpo. También lo que notan en la ropa de la niña es que hay minúsculas huellas de sangre que contienen ADN, que las analizan y concluyen que no pertenece ni a los padres ni a su hermano, ni siquiera a amigos ni conocidos. Parece ser que estos resultados de ADN no se reportan al procurador hasta meses después. Todo esto vuelve el caso muy complicado, ya que hay opiniones muy dispares. Los medios de comunicación y la policía siguen dando una versión que va en contra de los padres, y la policía quiere que se encuentren todos los elementos para imputarlos y poder hacer un juicio, pero no los consiguen reunir.
Años después, un equipo de investigación se reúne para volver a examinar el caso de John Bennett, repasando uno a uno todos los elementos del caso, y han hecho un documental en una cadena americana. Según estos expertos, entre los que había forenses, el asesino habría primero golpeado la cabeza de John Bennett, llevándola ya al coma cerebral, y luego la había estrangulado con el garrote. La razón es que el primer y único golpe ha bastado a llevar a John Bennett en un estado de muerte cerebral, pero su corazón seguía latiendo. En ese caso sí que es válida la hipótesis del accidente, y la estrangulación habría dejado marcas en su cuello porque la sangre aún circulaba. Los investigadores, para hacer todas las simulaciones que necesitan para confirmar o descartar varias hipótesis, han reproducido toda la casa de los Ramsey basándose en las fotos de ese día y la parte del sótano con la maleta, la ventana. Y Laura Richard, que es una de las presentadoras del documental y es además analista comportamental de Scotland Yard, intenta hacer lo mismo que Lou, intenta pasar por la ventana rota y entrar en la casa, y más tarde consigue salir apoyándose en la maleta. Hay solo un problema, y es que en el marco de la ventana había telas de araña y suciedad, y el modo en el que te tienes que introducir seguramente hubiera destruido esa tela de araña. Sin embargo, en las fotos que había tomado la policía el día del delito, esas telas de araña y esa suciedad estaban intactas. Concentrándonos en el arma del delito, parece que el cráneo se ha golpeado con un objeto contundente que no se ha encontrado. Sin embargo, encuentran en la cocina una linterna eléctrica y enseguida creen que es el arma con la que la han golpeado. Se dan cuenta enseguida que la herida que tiene en el cráneo, John Bennett, cuadra perfectamente con un lado de la linterna, que es muy pesada y que además tiene baterías que todavía hacen que pese más, y que incluso un niño podía haber hecho mucho daño con ese objeto. Hicieron el test con un niño de unos 10 años y efectivamente se reprodujo una herida similar a la encontrada en el cráneo de John Bennett. Pero en la linterna no hay ningún tipo de marca, ni sangre, ni huellas, ni ADN, ni nada. Pero esto es posible porque la misma piel ha hecho que la herida no se abriera. No ha habido sangre, simplemente le causó una herida interna enorme. También es posible que se hubiera usado y que no se encontraran huellas. Si os acordáis, en la carta solo habían encontrado la huella del investigador y obviamente esa carta la había tocado más personas. Por tanto, esta es una de las explicaciones. Y luego pasamos a los restos de madera en las partes íntimas de John Bennett que venían de un pincel de Patsy, la madre de John Bennett, y esto apoyaba la tesis del intruso que había accedido en la casa. Pero los investigadores tienen otra explicación para la presencia de estos restos de madera en las partes íntimas. Para ellos es una simple contaminación de pruebas. Para ellos es tan ínfimo y tan pequeño lo que se encuentra que podría tratarse de una contaminación en las pruebas. En cuanto a las 4 marcas en el cuerpo, supuestamente realizadas con una pistola láser, hacen el test no sobre un cerdo, sino sobre una persona que da su consentimiento, y las marcas obtenidas son totalmente diferentes. No tienen nada que ver con lo que se ha encontrado en John Bennett. Pero otro objeto en las fotos de la casa de los Ramsey llama la atención de los expertos. Un trozo de juego de Burke que proviene de un set de trenecitos. Ven que cuando desmontan las vías entre ellas, el engranaje que permite montarlos presenta 2 dientes, y estos dientes parecen compatibles con las 2 marcas que se han encontrado en el cuerpo de John Bennett. Y aquí la hipótesis sería que después de haber golpeado a John Bennett y estando la niña en el suelo, el agresor hubiera querido probar que estaba todavía viva, como buscando una respuesta, por lo que hubiera usado ese objeto en su cuerpo dejando esas marcas. Y esa manera de actuar no parece la de un adulto. Y esta hipótesis parece que apuntaría hacia la culpabilidad de Burke. También porque la autopsia revela que en el estómago de John Bennett habían restos de piña, significa que poco antes de su muerte la pequeña hubiera comido piña. De las fotos hechas de la policía el 26 de diciembre en casa de los Ramsey se puede ver una taza con piña y leche. Esto era uno de los platos preferidos de Burke. Para ellos la hipótesis sería la siguiente.
El 25 de diciembre por la noche, la familia vuelve a casa en el coche. John Bennett duerme y Patsy la mete en la cama. Luego Burke pide una taza de piña con leche y después John Bennett, que se ha despertado, baja ella también a la cocina porque también tiene hambre y decide comer un trozo de piña de Burke. Esto hace que Burke se enfade y por tanto empieza a perseguirla y ella también corre. Burke coge una linterna que encuentra y le da un golpe fuerte en la cabeza, llevándola a muerte cerebral accidentalmente. Cuando los padres lo descubren, deciden tapar el incidente para evitar que Burke fuera inculpado y por tanto montan ese escenario y secuestro. En el momento de los hechos, los padres han siempre mantenido que Burke estuviera en la cama, en su habitación. La cronología oficial era que ellos hubieran despertado a Burke la mañana del 26 de diciembre para decirle que su hermana había sido secuestrada. Por tanto, siempre han negado cualquier prueba o elemento que pudiera colocar a Burke fuera de su habitación, entre la noche de Navidad y la mañana del homicidio. Pero las entrevistas de Burke se grabaron y sus respuestas fueron un poco extrañas. El modo que respondió no era muy normal. Además, una amiga de la familia, o mejor dicho, ex amiga, porque después de esta historia los Ramsey se alejaron de ella, dice que cuando Burke era pequeño y que todavía era hijo único, era el mimado de casa, el rey de la casa. Le regalaban de todo, porque además la familia era rica. Pero cuando llegó John Bennett y todos sus éxitos en los concursos, él había tenido unos celos enfermizos. Y la atención de los padres, evidentemente, no solo estaba focalizada en él, algo también normal cuando llega un hermanito. Pero Judith, que es esta ex amiga de la familia, declara que 1 año y medio antes del homicidio, en agosto de 1994, Burke había golpeado a su hermana en la cara con un palo de golf jugando en el jardín y le dio tan fuerte que le hizo una cicatriz, tan fuerte que John Bennett tuvo que operarse para quitársela. No sabemos si lo hizo aposta o no, pero eso es lo que sucedió. En 2016, Burke ya es adulto y tiene su propia vida. Lo invitan a un programa muy conocido en Estados Unidos que se llama Dr. Phil y él acepta. Cuando le preguntan ¿has matado tú a tu hermana?, él responde que no. Pero tiene una sonrisa en su cara, tiene una sonrisa durante toda la entrevista y de vez en cuando ríe cuando no toca. Es un comportamiento raro, no mira al entrevistador a los ojos y esto para algunas personas es el comportamiento típico de un psicópata. Pero también se puede interpretar como nerviosismo. Nunca había salido en programas de televisión porque sus padres siempre lo habían protegido. What do you say about that theory? Does it sound like your mother? It doesn't make sense. Not to say she never got upset, but nothing near like laying a finger on us, you know. Do you remember waking up that morning? Yep. The first thing I remember is my mom bursting in my room, really frantic, saying like, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Running around my room looking for JonBenét. She's running around your room saying, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. What else did she say? Did you know she was looking for JonBenét? I remember her saying, where's my baby, where's my baby? Of these different theories that are out there, theories that you killed your sister, theories that your mother killed JonBenét, and theories that an intruder killed JonBenét. Those seem to be the three camps that people talk about. Yeah, I mean, I know that we were suspects. I didn't know they were camps, I guess. Do you know the theories that they set forth in saying that your mom killed JonBenét? I don't know the details, but I know the ransom note, they think the handwriting match. Have you seen it? Have you read it? Did the handwriting look familiar to you at all? Had you seen it ever before? No. I feel like the listen carefully is very distinct, and I've never really seen that. Does that look like her handwriting? Honestly, looking at that, she would always bug me about having good handwriting, and she would like make me rewrite stuff to try to get me to have good handwriting, and I think it's too sloppy.
Did you go to John Bonet's funeral? Yeah. Yep. How did you feel seeing her? A lot of sadness. I don't think I really fully grasped, like, after this, I won't see her again. I remember my parents being really upset. Like, I remember my dad leaning down and giving her a kiss. Was it traumatizing to see her? That was weird. That was traumatizing a little bit. Por tanto, quedan muchas hipótesis abiertas. Podría ser el padre que abusaba de ella, podría ser la madre en un arrebato o el hermano accidentalmente. Al final no se sabe realmente qué ha podido pasar. Finalmente, en 2008, la familia Ramsey ha sido totalmente absuelta porque han encontrado ADN en la ropa interior de John Bennett y que correspondía a un desconocido. Más adelante, los investigadores detectaron que en un radio de 3 kilómetros de casa de Lord Ramsey había 38 personas que estaban registradas como depredadores sexuales. En agosto de 2006, John Mark Carr confiesa que había sido él el que había matado a John Bennett, así que proceden a arrestarlo, ya que también le habían encontrado fotos pedopornográficas. Cuenta que drogó a John Bennett y abusó de ella, y que la mató accidentalmente. Pero en un interrogatorio más profundo, la policía se da cuenta que todo lo que cuenta es lo que ha salido en los medios de comunicación. Y también dice cosas que no son verdad, como que la drogó. En la autopsia no encontraron restos de que pudiera haber sido drogada. Y finalmente el ADN de este hombre no correspondía con el ADN que había encontrado en el cuerpo de John Bennett, por lo que lo descartan de la investigación. Parece que solo era un enfermo mental que quería sus minutos de gloria. Patsy muere en 2006 por el cáncer de ovario contra el cual había estado luchando tantos años. 5 años después, John se vuelve a casar con Jan Rousseau. A día de hoy, este caso es un caso sin resolver. Todo este caso ha sido tan controvertido y ha habido tanta mala praxis, testigos que ya no están vivos, contaminación de pruebas que no sabemos si un día encontraremos al culpable de quien le ha hecho esta cosa tan terrible a John Bennett. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¿Lo conocíais? ¿Qué opináis? Espero que me lo escribáis en comentarios. Me encantará saber vuestra opinión. Yo, como siempre, os espero el próximo viernes con más historias crime. Hasta pronto.